Bueno, buen día a todos. Gracias a todos los que están presentes. La verdad que es, no sé si récord, pero va a estar cerca. Así que la verdad que muy contento de verlos a todos y todas. En esta oportunidad vamos a tener el placer de escuchar nuevamente un amigo personal, así que para mí es un orgullo que esté acá hablando con nosotros, que nos hable a nosotros, digo. Va a hablar de teoremas, no, reconstruyendo la dinámica cerebral con unos teoremas de una PC. Pero bueno, antes de eso quiero presentarlo. Él es Ulises Chialba. Se licenció en la Universidad del Centro, en Tandil, en el año 2015, si no recuerdo mal. Igual lo escribí en el 2015, así que sí, 2015. Y se doctoró en la Universidad Nacional del Sur, en el lugar donde nos conocimos. Él lo hizo un poquito antes que yo, el doctorado, lo terminó en 2019. Y bueno, desde ese entonces hizo un postdoc ahí mismo y hoy por hoy es docente, es profesor de la Universidad Nacional del Sur. Así que bueno, Uli, te dejo, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a Leo. Como él dijo, somos amigos desde que llegué a Bahía Blanca en el 2015. De hecho, él fue la primera persona con la que me traté en Bahía porque compartíamos la oficina. Y el día que llegó a la oficina, la única persona que estaba ahí sentada trabajando era Leo. Así que bueno, ese es el primer recuerdo que tengo de él. Y desde ahí, bueno, hemos compartido bastante juntos. Como les dijo Leo, les voy a hablar un poquito de mí por mi ego. Trabajo en el Departamento de Matemática en la Universidad Nacional del Sur, que tiene varias carreras de matemática. Como él comentó, ahí yo realicé mi doctorado. Yo me mudé a Bahía exclusivamente para hacer el doctorado. Y bueno, y después, dentro de la UNS, también realicé un postdoc financiado por CONICET en neurociencia computacional. Originalmente, buena parte del postdoc iba a realizarse en Estados Unidos, pero el año de inicio era el 2020 y por la pandemia terminé haciéndolo completamente acá en Bahía Blanca. Pero bueno, en el medio pude trabajar con bastante gente del exterior, por lo cual la instancia, a pesar de las dificultades logísticas que tuvo, fue productiva. El grupo en el que trabajo, en el que siempre estuve inserto, es un grupo que se denomina Sistema Dinámico con Aplicación en Ciencias Naturales, que quiero presentarlo muy brevemente. Es un proyecto que tiene lugar dentro del Departamento de Matemática y somos 12 personas, es bastante grande, o sea que siempre hay lugar para uno más. Y además tenemos dos colaboradores muy habituales, que uno es Horacio Rostein, que me van a escuchar nombrarlo muchas veces a lo largo de la charla, porque fue mi director de postdoc, que él está en Estados Unidos, y Beatriz Marrón, que bueno, ella es profesora también de acá de la UNS. Nuestro grupo tiene tres líneas generales, una de neurociencia computacional, de la que le voy a hablar ahora, una de epidemiología y otra de oscilaciones. La oscilación es como el marco teórico con el cual las otras dos líneas tratamos de vincularlas a través de las herramientas comunes que usamos. Y bueno, y los miembros del grupo nos distribuimos en una o dos líneas, trabajando según nuestro interés o nuestra conveniencia en un momento u otro. En particular, la línea con la que me encuentro involucrado, de la que ahora voy a hablar, es la de neurociencia computacional. La neurociencia computacional es un área que también se conoce como neurociencia teórica o neurociencia matemática, que básicamente se empezó a establecer como disciplina autónoma a fines de la década del 80, cuando empezaron a ver muchos modelos matemáticos para las neuronas, hubo un mayor acceso a la capacidad informática para generar simulaciones de esos modelos y se pudo empezar a hacer una explicación más dinámica de todo lo que era predicho por esos modelos y al mismo tiempo empezó a buscarse que cada modelo y cada simulación tuviera una interpretación biofísica. Ese es más o menos el método de investigación de la neurociencia computacional. En el día a día, si ustedes ponen una cámara oculta en mi oficina o en alguna de las personas del grupo, lo que van a ver es que estamos todo el día comparando modelos, analizando si algún fenómeno biológico es posible o no dentro del marco del modelo, realizando experimentos informáticos, que es mucho más barato que realizarlos en un laboratorio, y también nos van a encontrar buscando el ajuste entre modelos y datos experimentales. Ese es el día a día de lo que hacemos en neurociencia computacional. Bueno, pero dentro de esta línea, de este gran campo, ahora les voy a hablar de una línea que empezamos a trabajar a finales del año pasado con Horacio, que nos las propuso, que es bastante moderna, y la estoy trabajando acá en Bahía junto con Guillermo Capobianco, que es integrante del grupo, Leo también lo conoce, y nos involucramos en esto a finales del año pasado.
Ese tema es precisamente el de la reconstrucción de la dinámica cerebral a través de una metodología conocida como reconstrucción de atractores o de sistemas dinámicos. Y bueno, lo primero que le voy a contar va a ser la motivación, por qué nos metimos en este tema, por qué nos resultó relevante. En segundo lugar, voy a tener que introducir algunas nociones básicas de sistemas dinámicos, muy sencillas. En tercer lugar, voy a hablar de esta metodología de reconstrucción, y ahí voy a introducir los dos teoremas a los que hace referencia el título de la charla. Y en cuarto lugar, más hacia el final, voy a comentar un ejemplo de aplicación bastante lindo, y después cuál es nuestro aporte dentro de esa aplicación que no es originaria nuestra, la desarrolló una señora alemana de apellido Koppe. Bueno, la motivación surge precisamente cuando arranqué mi postdoc, que como les dije iba a ser en parte en Estados Unidos, pero no pudo ser, pero una de las personas con las que me vinculó Horacio fue con Su Han. Su Han es una bióloga de origen chino, pero que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Boston. Ya tiene un puesto bastante importante, tiene su propio laboratorio, que es un laboratorio de biología, donde ellos se dedican específicamente a desarrollar nuevas metodologías para medir la actividad neuronal. Dentro de esas metodologías hay una muy importante que es la optogenética, que la crearon más o menos en 2010, 2011, esta señora Su Han junto a su marido, que también es biólogo, y bueno, y la han ido perfeccionando, y a medida que han pasado los años van consiguiendo medidas más y más precisas. Cuando la contactamos, cuando entramos en comunicación, fue por el año 2020 y nos dieron acceso a las últimas medidas que tenían a través de esos métodos optogenéticos, que es un método muy costoso, eh, muy, muy fiable, pero bueno, solamente hay 3 4 laboratorios en el mundo que lo utilizan debido al costo. ¿En qué consiste ese método? Básicamente consiste en infectar el cerebro de un pobre ratón con virus. Cuando el virus infecta una neurona del ratón, lo que hace es obligar, ese virus que está modificado genéticamente, adaptado, obliga a que la neurona produzca ciertas proteínas fotosensibles. Esas proteínas se adhieren a la membrana de la neurona, entonces lo que hacen los investigadores es, una microfibra de fibra óptica muy chiquita, perforan hasta el cerebro del ratón, iluminan la neurona que quieren, y como tiene proteínas fotosensibles producidas por la infección, la neurona reacciona, y ahí pueden medir, según la intensidad de la respuesta, el nivel de actividad que tiene la neurona. Bueno, y los experimentos los realizan a veces con ratones corriendo en una bola, como pueden ver en la primera imagen, o con ratones corriendo libremente, que siempre tienen este aparato en la cabeza, que es el tétrodo que graba las respuestas, y que generalmente lo insertan en un área muy específica que es el hipocampo, que es una estructura cerebral común a casi todos los vertebrados. Por eso es que priorizan estudiar esa área del cerebro. Y a diferencia de otros métodos que suelen medir la actividad eléctrica de cierta área cerebral con mayor o menor precisión, este método permite ver cómo varía el voltaje de la membrana de la neurona individualmente. O sea, pueden observar cómo se comporta una neurona individual y cómo va variando el campo eléctrico de esa única neurona. Entonces lo que les permite el método es ver 4, 5, 6, a lo sumo 10 neuronas muy cerquita unas de otras, y ver cómo ese conjunto va variando sus respuestas, y de esa manera ir testeando distintos aspectos del comportamiento. Este es un ejemplo muy típico de las medidas que obtienen. Esto mide la variación de la electricidad del voltaje de una membrana de neurona, y bueno, y pueden ver algunos elementos que, si se meten en el campo de la neurociencia, les van a resultar habituales, como pueden ser spike, que son estos piquitos, los bursts, que son estos piquitos pegados, y lo que se llaman oscilaciones subyacentes, que es una especie de ondita o de ola que va recorriendo a lo largo de toda la señal. Bueno, esta es una charla de matemática aplicada, como creo que ya ha quedado claro, y cuando entramos en contacto con esta gente nos propuso construir un modelo que replicara algunos aspectos que a ellos les resultaban centrales de los datos. Y ahí nos pusimos a trabajar. Y pudimos, junto con Horacio y con Rodrigo, que era otro colaborador físico de él, con el que estábamos trabajando, construimos este modelo
les propusimos a los biólogos este modelo para replicar los datos, que es un sistema de ecuaciones diferenciales, de dos ecuaciones acopladas, con muchos términos, donde cada término tiene una interpretación biofísica que no voy a comentar ahora. El modelo no lo sacamos de la galera, ya hay un montón de modelos creados para neuronas. Lo que hicimos fue tomar dentro de la bibliografía los que resultaban relevantes, los que tenían algún aspecto que queríamos resaltar, y fuimos modificándolos. Y los resultados les gustaron más a los biólogos que a nosotros los matemáticos. Si esa era la serie que queríamos imitar, bueno, nuestro modelo más o menos replicó algunos aspectos. Replicó esos picos de actividad, esos spikes, replicó la oscilación subyacente, falla un poco en poder replicar adecuadamente este burst, o sea, estas ráfagas, falla un poco, pero bueno, dentro de todo convenció a los biólogos, el trabajo salió publicado, pero la verdad es que nos tomó 2 años poder desarrollar este modelo y fue muy laborioso ajustarlo a los datos. Entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos si había alguna forma de automatizar la construcción del modelo. Y esa pregunta no es una pregunta en el vacío, porque en el último lustro, con las tecnologías de Machine Learning, hay gente que ha empezado a tratar de automatizar precisamente estas cosas que antes se hacían a mano. En vez de estar testeando un modelo, variando un parámetro para ver cuándo se ajusta mejor a los datos, tratar de que la computadora lo haga. Pero esto es un pasito más allá. Si tenemos los datos, que la computadora misma, en vez de ajustar unos parámetros, directamente construya un modelo para que lo replique. Y es por eso que ahí nos metimos de lleno en este tema de la reconstrucción de los aspectos dinámicos relevantes de un sistema, o, como se dice de manera resumida, en el tema de la reconstrucción de los sistemas dinámicos. Bien, esa fue la motivación. Pero ahora vamos a ver qué es un sistema dinámico, que son esos objetos que vamos a tratar de reconstruir. Y los sistemas dinámicos, por ahí algunos ya, no sé si ahí tienen alguna materia o no de ecuaciones diferenciales que los presenten, los sistemas dinámicos son objetos matemáticos formales con los que se modelan sistemas que están sujetos a cambios más o menos deterministas. Pueden ser cambios completamente deterministas o cambios donde haya una interacción entre alguna ley determinista y alguna fluctuación de tipo estocástica. Pero básicamente un sistema dinámico tiene 3 elementos. Un conjunto de estados, que representan los estados en los que un sistema se encuentra, una ley de evolución, que nos dice cómo transicionamos de un estado a otro, y un espacio teselado en órbitas, o mejor dicho, el conjunto de estados particionados en órbitas, que nos indican qué estados pueden vincularse. Por ejemplo, para verlo bien esquemáticamente, en este dibujo, los puntitos grises, el conjunto de los puntitos grises son el conjunto de estados. Cada puntito representa un estado posible del sistema. Y los estados que están unidos por las flechas son una órbita donde se manifiesta la ley de evolución. Del estado 1 paso al estado 2, del estado 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Y esa lista ordenada, x1, x2, x3, x4, x5, representa una de las órbitas posibles, es decir, uno de los caminos de cambio posible que presenta el sistema dinámico. Esta es una definición muy flexible precisamente para que englobe una gran cantidad de ejemplos. Pero los dos ejemplos más importantes de sistemas dinámicos son el del caso continuo, donde tenemos un conjunto de estados, que puede ser, por ejemplo, Rn, y la ley de evolución, está dada por una ecuación diferencial. Y en este caso, las órbitas van a ser las soluciones de esa ecuación diferencial. De manera tal que si yo parto de un punto inicial, al cabo de cierto tiempo t, termino en un nuevo estado, que están vinculados por el hecho de que por los dos puntos pasa una solución, y si sigo avanzando, bueno, llego a un nuevo estado, y eso va marcándome cómo, a partir de cierto estado inicial, el sistema va evolucionando. Y algo que se define en estos casos, que va a ser, lo voy a mencionar mucho más adelante, es, si yo para cada estado le asigno el estado en el que se encontraría el sistema al cabo de un cierto tiempo t, entonces queda definida una aplicación S sub t, donde el t está fijo, y el conjunto de esas aplicaciones S sub t para cada t me define un semigrupo indexado por la variable t, que se denomina semigrupo uniparamétrico del sistema dinámico, y no voy a hacer la demostración. Eso permite caracterizar al sistema dinámico. Una notación muy habitual es S sub t evaluado en x
denominarlo como x sub t para representar la órbita cuando se sobreentiende cuál es la condición inicial. El segundo ejemplo de sistema dinámico es el caso discreto, donde la ley de evolución es una función g, de manera tal que el estado siguiente no es más que evaluar el estado anterior a través de una función g. Y en este caso las órbitas tienen una estructura muy sencilla, no es otra cosa que las evaluaciones iteradas de la función g partiendo de un punto. Tomo un punto x0, el punto x1 es g de x0, el punto x2 es g de x0, o sea g cuadrado de x0, el punto 3, g cubo de x0 y así sucesivamente. Y esos son las dos grandes familias de sistemas dinámicos. Hay algunas más, pero bueno, no vienen a cuento ahora. Y hay una noción que también es fundamental, que es la de equivalencia topológica de dos sistemas dinámicos. Porque muchas veces lo que observaron es que había sistemas muy distintos, pero que se comportaban de forma más o menos similar. Y eso le sugirió a los matemáticos del principio del siglo XX la noción de equivalencia topológica, que se define de esta manera. Dos sistemas dinámicos van a ser topológicamente equivalentes si hay un homeomorfismo entre los conjuntos de estados, de manera tal que se cumple esta relación, que la órbita de uno evaluada por f me da la órbita del segundo sistema dinámico. Equivalentemente, y esto es lo que nos va a interesar, dos sistemas dinámicos van a ser topológicamente equivalentes si hay un homeomorfismo que transforme órbitas en órbitas. Si tenemos que dos sistemas dinámicos son equivalentes, entonces significa que las órbitas de uno se pueden corresponder con las órbitas de otro, y como las órbitas lo único que hacen es expresar cuál es la ley de evolución, realmente lo que voy a tener es una ley de evolución común a ambos sistemas, simplemente que están actuando en conjuntos de estados distintos. ¿Mm? Entonces esa es un poco la intuición detrás de esta noción de equivalencia topológica, que los dos sistemas son equivalentes si la misma ley rige la evolución de los dos, y eso lo voy a poder ver si precisamente obtengo órbitas de uno que pueden transformarse en órbitas de otro. Bueno, esa es una consecuencia, que dos sistemas con las mismas órbitas recorridas en igual sentido, pero a distintas velocidades, pueden llegar a ser equivalentes. Y un ejemplo muy habitual es este, donde si tengo que el conjunto de estado es R, la ley de evolución es una ecuación diferencial lineal muy sencilla, x punto igual a b por x con b menor que 0, entonces no importa cuál sea el valor de b, mientras sea menor que 0, siempre voy a obtener el conjunto de estado partido en tres órbitas, simplemente que van a estar recorridas a velocidades distintas, pero el sistema va a ser topológicamente equivalente para cualquier par de valores b que sean menores que 0. Bien. Ya con estas nociones introducidas, podemos empezar a hablar del tema central de la charla, que es la reconstrucción de sistemas dinámicos. Bueno, volviendo al problema original, lo que teníamos era una de estas series temporales de datos experimentales de una neurona, que lo que hacen es, como les dije, medir el voltaje de la membrana de neurona, y lo que podemos suponer como hipótesis, es que la neurona es un sistema dinámico, ¿sí? En general se supone que la neurona está regida por una ecuación diferencial y cierta fluctuación estadística. Hay muy buenas razones para suponerlo, incluso hay gente que ha ganado el premio Nobel por suponer que la neurona es un sistema dinámico, y realmente es algo que ya es canónico en la literatura de la biología matemática. Y lo que tiene la neurona es que cada estado de la neurona se puede representar como una n-upla, es decir, como un vector de dimensión finita, donde la primera variable representa el voltaje de la neurona, y las restantes, P, Q, R, N, H, una cantidad finita, ellas representan la concentración de ciertas sustancias, de ciertos iones, que van modificando el comportamiento eléctrico de la neurona. Siempre hay una cantidad finita, pero bueno, de una neurona a otra, o de un área del cerebro a otra, puede ir variando la cantidad de variables iónicas que resultan relevantes. Entonces, la pregunta clave que hacemos es, si conocemos parcialmente el espacio de estados, o algunas órbitas, ¿podemos reconstruir la ley de evolución del sistema? ¿Y por qué hablo de conocer parcialmente el espacio de estados? Porque, si bien hay muy buenos métodos, como este optogenético, para medir el voltaje, todavía no existen buenos métodos que nos permitan medir la concentración de las variables iónicas. Entonces, si bien la neurona queda
caracterizado su estado por su voltaje y la concentración, o sea, el estado de las variables iónicas, esas variables iónicas no las podemos conocer. Las podemos conjeturar, podemos acotarlas en cierto rango, hay algunas técnicas experimentales para saber más o menos por dónde están, pero no se pueden conocer tan bien como el voltaje. Es por eso que de una neurona simplemente conocemos un aspecto de su espacio de estados, de su estado puntual. Y la pregunta es, si conociendo cómo varía un aspecto del espacio de estado o alguna de sus órbitas, ¿se puede construir la ley de evolución? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo? Bueno, la primera pregunta claramente no se planteó en el campo de la neurociencia, se planteó en el campo de la física de fluidos allá por la década del 70. Pero recién se vuelve relevante para la neurociencia a principios de la década del 2010 más o menos, cuando empezó a haber ciertas medidas, como esta, la de la optogenética, que hacían que esa pregunta empezara a ser relevante. Sin embargo, esa pregunta ya se hallaba respondida por este señor Takens, que en 1981 demostró un teorema que es fundamental, que es el primer teorema del que hablo en el título. Takens demostró que va a ser posible reconstruir un sistema, la ley de evolución de un sistema a partir de poca información, si reconstruimos adecuadamente las órbitas. Y no solamente eso, sino que nos va a decir cómo reconstruir las órbitas a partir de un conocimiento parcial del conjunto de estados de un sistema. Takens, que era un físico matemático, lo que dice es, bueno, en términos muy formales, supongamos que tenemos una variedad compacta en Rn, que tiene cierta dimensión d, que es menor que n, y que puede ser incluso hasta fraccional. Si tenemos un sistema dinámico continuo sobre M, tal que esa aplicación, St, que a cada espacio de estado lo manda al nuevo estado en el que se encontraría el sistema al cabo de cierto tiempo t, y resulta que esa aplicación es un diffeomorfismo para todo t, bueno, o sea, lo que estamos diciendo es que esas aplicaciones S sub t forman un grupo. Bueno, entonces también, si podemos representar a cada, sabiendo que M vive en Rn, podemos representar cada estado como un vector, como una lista de n número, de longitud n. Entonces, va a existir un tau y un sistema dinámico definido sobre otro conjunto omega de otro espacio vectorial Rd. Fíjense que M vivía en Rn, omega vivía en Rd. Y va a existir un sistema dinámico continuo que va a ser equivalente al primero, a este sobre el que está la variedad, de manera tal que a las órbitas originales le vamos a corresponder con unas nuevas órbitas que se van a construir a partir de ese número tau. Y algo que tengo que mencionar es que este espacio ambiente, este RD mayúscula, tiene una cota inferior D, que está dado por lo que se denomina la box counting dimension, o dimensión fractal, o dimensión de cajas de la variedad compacta, que no lo voy a contar ahora. Lo importante del teorema es que nos dice, hay una cota inferior, a partir del cual siempre vamos a poder encontrar en RD, en una copia más grande de RD, un sistema dinámico continuo equivalente al primero, y va a haber una equivalencia entre ciertas órbitas. En la práctica, este D minúscula no se calcula. Lo que se hace es tomar un D suficientemente grande para que ya el teorema salga andando. Ahora bien, vamos a ver un poco esto más en detalle. El teorema nos garantiza una correspondencia entre órbitas. Nos dice, a la órbita original, que es x1, x2, xn, es decir, cómo va variando ese vector a lo largo del tiempo, le va a corresponder una nueva órbita que se puede construir de esta manera. Tomo la primer componente de la órbita original. Después tomo la primer componente de la órbita original, pero retrasada en un cierto tiempo tau. Y así sucesivamente. Después tomo la primer componente de la órbita original retrasada en un tiempo 2 tau. Después tomo la primer componente de la órbita original retrasada en un tiempo 3 tau. Así hasta llegar a tomar la primer componente de la órbita original, pero retrasada de menos 1 tau veces. Si lo quiero ver en los términos de esas operaciones que yo definí con los S, lo que estoy haciendo es tomar la primer componente de st de x sub 0, la primer componente de st menos tau de x sub 0, y así sucesivamente. En otras palabras, a partir de la primer componente de cualquier órbita, si conozco ese tau, puedo reconstruir la nueva órbita que le va a corresponder en ese sistema dinámico continuo que el teorema de Takens me garantiza que existe. A ver, para verlo más gráficamente.
Supongamos que yo tengo una órbita de un sistema dinámico original, acá en el espacio. Entonces, las órbitas, digamos, los puntos de estado van a ser puntos del espacio, y la órbita original va a ser una curva en el espacio. O lo que es lo mismo, van a ser tres series temporales, donde la primera serie corresponde a x sub 1 de t, la segunda x sub 2 de t, y la tercera x sub 3 de t. Es decir, cómo varía la primera, la segunda y la tercera componente a lo largo del tiempo. Lo que me dice el teorema de Taken es, bueno, vos simplemente duplicá la primer componente, la serie de tiempo de la primer componente, que es lo que hago acá, lo duplico 3 veces, y tomá a partir de cierto punto la primera. Después tomá la misma órbita, pero retrasada, la misma serie, pero retrasada un cierto tiempo tau, que es la naranja, y después tomar un cierto tiempo 2 tau, y así sucesivamente. Y con ese pequeño delay, si el delay es adecuado, ese tau es adecuado, puedo empezar a reconstruir algo en el espacio que sea muy similar, va a ser topológicamente equivalente a lo original. En este caso se ve bastante bien. Si tomo un tau muy grande, las cosas se rompen. Si tomo un tau muy chico, lo que van a ver es casi un puntito. Pero si el tau empieza a tener un cierto valor adecuado, bueno, entonces puedo ver que la geometría de esta órbita construida con el teorema de Takens se empieza a parecerse mucho a la geometría original. Esa es la idea del teorema de Takens. Bueno, entonces, recapitulando, bajo ciertas hipótesis, lo que dice Taken es que toda la información sobre la dinámica de un sistema está contenida en sus variables individuales. ¿Y cómo vamos a aplicar esto al problema original? Bueno, si sabemos que el estado de una neurona es un vector donde la primera variable es el voltaje y las restantes son variables iónicas que no conocemos, y solo conocemos cómo varía a lo largo del tiempo la variable de voltaje, bueno, siguiendo la receta que nos da Takens, vamos a construir una órbita que va a ser b de t menos tau, así sucesivamente hasta b de t menos d menos 1 por tau. Y con esta órbita, conociendo estas órbitas, vamos a tratar de reconstruir la ley de evolución del sistema. ¿Por qué? Porque si construimos la ley de evolución de este sistema, como es topológicamente equivalente al primero, vamos a estar reconstruyendo la ley de evolución de este sistema original. Bien. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto. Y acá ahí ya surge el primer problema al querer aplicar un resultado tan teórico a algo experimental, que es el de la discretización experimental. No importa qué tan bueno sea mi método de medición, todavía no existe la forma de medir cosas de manera continua. ¿Sí? No podemos medir campos eléctricos, no podemos medir concentraciones químicas, no podemos medir nada de manera continua. A lo sumo podemos ir midiendo cómo va variando en instantes discretos de tiempo, que según la precisión de mi método, esos instantes van a estar más o menos cerca. Es decir, yo solamente voy a poder conocer cuánto vale el voltaje en cierto momento cero, cuánto vale el voltaje en cierto momento delta t, después cuánto vale el voltaje en cierto momento 2 delta t, y así sucesivamente. Es decir, voy a tener n muestras discretizadas de esa serie temporal del voltaje. Si lo anoto con el formalismo de Takens, lo que tengo es que tengo la primer componente del vector x0, la primer componente de S de delta t evaluada en x0, la primer componente de S2 delta t evaluada en x0, y así sucesivamente. Y haciendo esta pequeña observación, que S sub k de delta t es igual a iterar k veces delta t, puedo reescribirlo de esta manera. Porque en un sistema dinámico, qué sé yo, si yo tengo un punto y veo dónde está al cabo de un segundo y después veo dónde está al cabo de 2 segundos, eso es lo mismo que ver dónde está al cabo de 2 segundos directamente. De esa manera, lo que me permite es presentar a estas muestras como la iteración sucesiva de una única función S de delta t, que es la que vamos a tratar de reconstruir a partir de los datos experimentales. Entonces, la teoría de los sistemas dinámicos nos dice que tenemos la muestra de estas potencias de la función delta t. La potencia 0 es la identidad, después tenemos S de delta, S cuadrado de delta, S n de delta. Y lo que nos dice Taken es que la variable continua tiene suficiente información para reconstruir todo, pero solamente tenemos acceso a la variable discreta, discretizada. Entonces, ya sabemos a priori, antes de hacer una cuenta,
que los errores que tengamos en este método van a provenir de la discretización experimental. Que es una observación que parece trivial, pero realmente después ahorra mucho tiempo, porque ya nos indica dónde va a estar, si hay problemas, dónde van a haber surgido. No van a haber surgido de haber medido una u otra variable, sino que van a haber surgido de haber discretizado ese proceso de medición y haber hecho el paso de lo continuo a lo discreto. Bueno, entonces, si yo tengo este sampleo, esta lista de observaciones, que es una variable, una iteración de una misma función, la pregunta es, ¿cómo se reconstruye una función conociendo sus iteraciones? X, f de x, f cuadrado de x, fn de x. Fíjense que este problema no es un mero problema de interpolación. Cuando ustedes quieren saber, conociendo ciertos puntos por donde pasa la curva, bueno, con un polinomio interpolador pueden encontrar una función que los interpole. Pero acá tenemos una condición más, y es que los puntos tienen que ser iteraciones sucesivas de una función. Y es en esta situación donde surge también la complicación de que a veces este input, este x, no es un valor concreto, no es un valor escalar, sino que puede ser hasta un vector. Porque con el método de tangents podemos haber medido más de una variable, y por lo tanto el input puede ser un vector o puede ser un vector obtenido a través de los delays. Bien, entonces acá donde vamos a utilizar las redes neuronales artificiales. ¿Qué es una red neuronal artificial? Bueno, es un término que es bastante habitual en el último tiempo, pero como objeto matemático es bastante sencillo de comprender. Una red neuronal artificial es una función que a cierto valor input, a cierto vector input, le asocia un vector output que no tiene por qué tener el mismo tamaño. Y la evaluación se hace de la siguiente manera. Tomo el vector original y le aplico una operación afín. La multiplico por una matriz y le sumo otro vector. Y a eso lo evalúo en cierta función. Y al resultado lo vuelvo a hacer el mismo proceso. Lo multiplico por una nueva matriz, le sumo un nuevo vector y lo vuelvo a evaluar por una nueva función, y así sucesivamente una cantidad finita de veces. Cada uno de estos pasos se denomina capa de la red, y al cabo de cierto tiempo, de cierta cantidad de veces, obtengo el output deseado. Esta función phi, que tiene dos estados o no, cuando está prendida, lo que va a hacer es evaluar con una función no lineal en general, y cuando está apagado, lo único que hace es la identidad, me deja esto evaluado así, fijo. Las matrices, bueno, W y B son matrices de tamaño conveniente según lo que necesite la red, y entrenar la red no es otra cosa que ajustar las entradas de las matrices W y B para que la red produzca los resultados que uno quiere a priori. Entonces, cuando escuchen que tal persona entrenó una red para que haga tal cosa, bueno, sepan que lo que tuvo fue una red de este tipo, y lo que hizo fue, de alguna manera más o menos ingeniosa, ajustó los pesos de las entradas de las matrices y de los vectores para que la red hiciera lo que esa persona quería. Eso es entrenar una red. Pero lo que más me importa que vean es que la red no deja de ser una función que a cada valor del input x le asigna un output x, net de x. Y son importantes. ¿Y por qué usamos redes? Porque son lo que se denominan aproximadores universales. O como dijo alguien con una frase que tenía bastante marketing, las redes neuronales artificiales son los polinomios del siglo XXI. Y eso es gracias a un teorema de Sibенko, que es el segundo teorema importante de esta charla, que lo que demostró Sibenko es que para toda función continua definida sobre un compacto de Rn y que toma valores reales, y para todo epsilon existe una red neuronal, como las que vimos, tal que distan en norma suprema menor que esa distancia de epsilon. En otras palabras, para cada punto del dominio, la distancia entre f de x y la red evaluada en ese punto va a ser menor que epsilon. Entonces significa que para cualquier función pasa lo mismo que con los polinomios. Hay una red que lo aproxima tanto como yo quiera. Y eso lo demostró Sibenko en 1989 en un paper que es muy bonito y que con herramientas básicas de espacio de Banach ya está en condiciones de leerlo. Y a nosotros lo que nos va a interesar es la consecuencia de esto.
Si eso vale para toda función, entonces, para toda función y para todo epsilon, va a existir una red, al menos existe una red, tal que la distancia entre las iteraciones y la red iterada va a distar menor que epsilon. ¿Mm? Entonces, la conclusión de todo esto es que esa serie x, f de x, f cuadrado de x, fn de x, puede aproximarse con una red tanto como querramos. ¿Mm? Y algo que quiero comentar es que todo esto es posible si asumimos el axioma de elección. Porque en la demostración que hace Stivenko de su teorema usa el teorema de Campana, que depende fuertemente del axioma de elección. ¿Mm? Entonces hasta acá llega la influencia de ese axioma. Ahora bien, el entrenamiento de una red no es determinista, en general. Stivenko lo que nos dice es que existe al menos una, pero en la práctica realmente existen infinitas redes que aproximan a una función a una distancia menor que epsilon. Entonces ahí siempre va a empezar a surgir la posibilidad de que hay muchas redes que son candidatos, o que podemos tomar como candidatas para reconstruir esta serie de datos. Pero bueno, por lo pronto ya queda planteado esta metodología de reconstrucción de tractores, que lo que nos dice es, en primer lugar, lo que necesitamos es medir una variable, al menos una o más del sistema. Podemos completar con delays, con esos delays, las variables que nos faltan, eso es lo que nos informa Takens. Y después lo que hay que hacer es entrenar una red para que replique esos datos lo mejor posible, esos datos y sus delays. Eso es lo que nos dice Stivenko, que es posible hacer ese entrenamiento. Y después lo que vamos a hacer es usar esa red para predecir comportamientos que todavía no observamos, esa red entrenada. Y quinto, hay que tener en cuenta siempre, al analizar resultados, que la precisión de esa reconstrucción depende principalmente del muestreo. ¿Mm? Va a depender en cierta parte de cuán bien hayamos entrenado la red, pero los errores van a surgir particularmente del muestreo que hayamos tomado como dato. Bueno, ahora vamos a ver cómo se implementa todo esto, que ya estuvimos contando. En primer lugar, quiero presentar la red que vamos a usar, que son estas redes llamadas RPLRNN, Red Piecewise Linear Recurrent Neural Network, que básicamente lo que hacen es tomar un vector, multiplicarlo por una matriz, sumarle otro vector, y a eso le aplican esta función corchete más, que es lo que se conoce como función rampa, que lo que hace es una función que vectorialmente se evalúa componente a componente, y lo que hace es quedarse con el valor de la componente si es mayor que 0, o con el valor 0 si es menor que 0. Esta es una función lineal a trozos, de ahí el nombre de la red, y es una de las más usadas dentro de este mundo del Machine Learning. Después, una vez que hicimos eso en la primera capa, volvemos a repetir, multiplicando por una matriz, sumando otro sesgo, otro vector, y a eso le añadimos el término A por el vector original, que se denomina residuo, y de esta manera obtenemos el vector siguiente. ¿Mm? Y lo que vamos a hacer es entrenar esta red para que replique los datos adecuados. Esta red fue propuesta por un señor Song en el 2016 para tratar con datos neuronales, pero el que realmente la explotó fue este hombre Durskevik, que tiene un alemán, que tiene un grupo muy grande, y dentro de ese grupo está esta señora Koppe, que fue la que más los aplicó a datos experimentales, y bueno, todavía hoy en día siguen trabajando con estas redes. Si bien ya había previamente redes que se usaban para reconstruir distintos atractores, los datos neuronales tienen sus propias características y por eso hacía falta proponer una red propia que fuera adecuada para procesar los datos neuronales, que no son los mismos datos que los que pueden tener un físico, un biólogo de ecosistemas, un meteorólogo, etc. Esta es una buena red para procesar datos que provienen de mediciones neuronales. Y como ejemplo de aplicación, quiero comentarles lo que hizo esta señora, Koppe, en el 2019, que ella trabajó con datos de resonancia magnética del cerebro. Lo que hace la resonancia magnética es medir la saturación de oxígeno de pequeñas partes del cerebro. Lo que hace el resonador es particiona el cerebro en el área de interés en voxel, que son como píxeles pero cúbicos, y particiona el cerebro, dependiendo de la precisión del aparato, en 30.000 a 100.000 voxeles. Y para cada voxel lo que hace es medir la saturación de oxígeno de esa pequeña región, de ese pequeño cubo en el cual dividió el cerebro.
¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno es un muy buen indicador de la actividad neuronal que tiene esa región. Y después, si queremos conocer cuál es la actividad neuronal de una determinada región del cerebro, lo que hacemos es promediar la saturación de oxígeno de todos los voxels en los cuales dividimos esa región. Qué sé yo, si queremos saber cuál es la actividad neuronal del cerebelo, bueno, nos fijamos todos los voxels en los que se divide el cerebelo, cuál es la saturación de oxígeno que promedian, y eso va a ser un indicador de la actividad neuronal de esa región. Lo que hizo esta señora fue tomar distintas series, que son las negras, no sé si las alcanzan a distinguir, que son las observaciones de la actividad neuronal para distintas áreas del cerebro obtenidas con este método de resonancia magnética. Si bien parecen continuas, en realidad son discretas, simplemente que hay una variación muy fina de los datos. Y lo que hizo Cope es, bueno, asumió para cada área del cerebro una dimensión 8, que cada uno decía, bueno, cada área del cerebro proviene de un sistema dinámico de dimensión 8, entrenó en la red, y con eso pudo replicar más o menos los datos. Las curvas rojas, superpuestas con las negras, son la replicación que ella obtuvo. Para algunas áreas, como por ejemplo esta, BA6, creo que es el área de Broca, si no me equivoco, replica más o menos bien. Para otras, como la del cerebelo, no replica tan bien. Pero bueno, en líneas generales vemos que se pega a la frecuencia, reconoce picos donde hay picos, máximos donde los hay, etc. Pero lo más interesante es lo que hizo a continuación. Ella, Cope, tenía acceso a, creo que si no me equivoco, a datos de 10 minutos de duración. Pero ella lo que pudo hacer es, bueno, mientras tengo los datos experimentales, sé lo que hace el cerebro. Pero ¿qué pasa cuando ya apagué el resonador magnético? ¿Cómo siguió la evolución del cerebro? Y eso lo puede predecir gracias a la red que reconstruyó. Entonces, cuando se le acaban los datos experimentales, continúa simulando con la red que entrenó, y así ella fue reconociendo qué tipo de actividad a largo plazo podía reconocerse en cada área del cerebro. Y así encontró oscilaciones bastante de frecuencia alta, oscilaciones de frecuencia más pequeña, oscilaciones con distintas frecuencias o comportamientos caóticos en distintas áreas. Y estas son predicciones que la red entrenada de base de datos hace acerca de la actividad del cerebro. Ahora bien, ¿hasta qué punto es fiable esta predicción? Es una pregunta que puede surgir. ¿Cómo sé que una vez que dejó de replicar mis datos, la red no empezó ¿cómo es? A predecir actividad neuronal que realmente no tiene lugar? Bueno, entonces un protocolo muy común es, qué sé yo, tengo 1500 datos, entreno una red con los 1000 primeros datos y me guardo los restantes 500 datos para testear la predicción de la red. El problema es que a veces no tenemos suficientes datos, o a veces hay que usar todos los datos para poder entrenar efectivamente una red. Y eso llevó a Cope a tratar de precisamente eh, encontrar una forma de validar la reconstrucción cuando ya usé todos los datos y no tengo forma de tener contrastación en lo que sigue con nuevos datos experimentales. Y lo que ella propuso para validar esta reconstrucción es usar la divergencia de Kullback-Leibler. Bueno, se preguntó lo mismo, si simulé una serie, ¿cómo puedo medir la eficacia en la reconstrucción? Y lo que ella va a decir es, bueno, vas a poder medir la eficacia comparando los histogramas de las series experimentales con las series predichas. Entonces, si tenemos una serie temporal, por ahí alguien que hace estadística, esto ya le va a sonar bastante habitual, podemos particionar el eje vertical en pequeñas clases, que son los bins, y después contamos cuántas veces la señal pasó por cada uno de esos bins. Entonces después contamos cuántas veces pasó por ahí, normalizamos para que todo sume 1, y obtuvimos la distribución de la señal numérica, de esa señal que teníamos original. Y lo que proponía Cope es, bueno, si yo tengo una serie original, una serie experimental, que puede ser la azul, quiero predecir con una roja, lo que hago es, armo los histogramas de cada una, comparo los histogramas, y a partir de esa comparación puedo tener una medida de la calidad de la reconstrucción. La medida que ella usó es la divergencia de Kullback-Leibler, que se define de esta manera: la divergencia de las distribuciones Q respecto a P es esta integral. Alguno puede reconocer que es la fórmula de la entropía de Shannon aplicada a distribuciones, pero esa divergencia no es simétrica,
pero si simetrizamos la divergencia de P y Q y la de Q y P, la sumamos, las promediamos, obtenemos una distancia entre distribuciones, y lo que concluye COPE es, midiendo la distancia entre las distribuciones de los datos experimentales y los simulados, podemos tener una pequeña medida de la calidad de la reconstrucción. Y bueno, y eso fue lo que COPE a lo largo de su trabajo hizo, todavía siguen haciendo, y es una metodología muy usada en esto de la reconstrucción de sistemas dinámicos. Y eso fue con lo que nos encontramos cuando con Guillermo el año pasado empezamos a meternos en este tema. Y ahí es donde empezamos a meter nuestro pequeño aporte, que ya con esto empiezo a cerrar la charla. Y la primera conclusión es que esta distancia no es una buena medida, que es lo que estamos empezando a notar y lo que estamos encontrando. Todo esto surgió porque, bueno, cuando estábamos tratando de ver cómo se reconstruían los sistemas, de dominar este mecanismo de entrenamiento de red, pudimos entrenar algunos sistemas. Este es un sistema que se denomina lambda omega, a partir de cierta data experimental, que es la celeste, que es la que está ploteada de esta manera. Pudimos reconstruir con una red la data naranja, que es la que está ploteada de esta forma, y empezamos a darnos cuenta, como conocíamos a priori cuál era el sistema, que la reconstrucción que obteníamos era muy buena. De hecho, si nosotros iniciamos dinámicas, órbitas a partir de distintos puntos, lo predicho la generada por el sistema y la predicha por la red coinciden bastante bien. Sin embargo, cuando queríamos usar esta medida de COPE, nos daba cualquier cosa. Y esa fue una primera llamada de atención. Teníamos sistemas con dinámicas muy bien reconstruidas, pero cuando queríamos usar esta validación de COPE, no se lograba validar. O sea, realmente esta distancia nos decía no, que las cosas no tenían por qué estar bien construidas. Y ahí nos dimos cuenta de que este sistema, por ejemplo, ni siquiera daba una medida fija. Si tomábamos muchas corridas del sistema y comparábamos el sistema consigo mismo, el sistema con el sistema, a través de la medida de COPE, ni siquiera nos daba un resultado fijo, sino que obteníamos una variedad de resultados, o sea, obteníamos una distancia de Kullback-Leibler con mucha variabilidad. Esa variabilidad era replicada por la red, y cuando comparábamos la red con el sistema, también obteníamos que no había un resultado fijo, sino toda una franja de valores. Por lo tanto, esa medida de COPE no daba una medida de la adecuación de la reconstrucción. Pero lo que sí notamos es que esa métrica sí tenía un montón de información sobre el sistema mismo que no estaba siendo tenida en cuenta. La métrica de Kullback-Leibler, lo que empezamos a notar es que nos da más información acerca del sistema que de la calidad de reconstrucción, lo cual es muy bueno. Y eso lo hicimos evaluando esa métrica en distintos sistemas. Y obteníamos que para algunos sistemas la métrica tenía mucha variabilidad y para otros tenía variabilidad chiquita. O sea, para algunos sistemas no funcionaba y para otros sí. Entonces, empezamos a tratar de ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a veces pareciera que anda más o menos bien y a veces se rompe completamente, aun cuando las dinámicas estén bien construidas? Y lo que ocurre es que nos dimos cuenta que la métrica solo contempla información geométrica. Cuando tomábamos los histogramas, lo que estamos viendo es cómo estamos contando cuántas veces la serie pasa por un determinado lugar, pero no estamos contando si eso pasó antes o después de que la serie hiciera tal o cual cosa. Entonces, al formar un histograma, estamos descartando toda la información temporal y estamos únicamente considerando información geométrica de cómo va llenando el espacio esa serie. Y esa falencia, esa pérdida de información temporal es lo que está produciendo la inadecuación de la métrica. Entonces vimos que resulta necesario introducir alguna métrica nueva que incluya esta información temporal. Y eso es lo que estamos haciendo ya desde hace un par de meses con Guillermo, que es tratar de crear una métrica que la denominamos curva de Kullback-Leibler, que incluya esta información temporal, en la que no solamente comparamos distribuciones, sino que vamos viendo cómo esas distribuciones cómo la serie va empezando a construir a lo largo del tiempo la distribución. Entonces, en vez de comparar dos distribuciones finales, vamos viendo, bueno, de 0 a 100, ¿qué distribución tuve? ¿Y cuán distintas son? De 0 a 200, ¿qué distribución obtuve? ¿Y cuán distintas son? Y así sucesivamente. Entonces vamos viendo
la evolución de cómo va convergiendo la distribución, cómo esa serie de datos va generando la distribución a lo largo del tiempo. De esta manera tenemos dos posibilidades. La de analizar una señal contra sí misma, cosa que la serie original no permitía, y la de analizar la calidad de la reconstrucción. Y además esto está adaptado al ruido, que es algo que voy a comentar. Y entonces, en vez de tener un único valor que nos permita medir la calidad de reconstrucción, lo que vamos a tener es una curva, y a partir de esa curva, que todavía no sabemos cómo hacerlo, tratar de extraer alguna información sobre cuál es la calidad de la reconstrucción. Todavía no sabemos si considerar el área bajo la curva, o la diferencia entre la curva de la red contra sí misma y la curva del sistema, o la curva de la red contra el sistema. Pero por lo pronto, con esta nueva métrica, ya podemos empezar a ver que también reconstruye a lo largo del tiempo la red a la serie temporal del sistema original. Bueno, entonces ya para tener algunas conclusiones, porque Leo me pidió que le hiciera más o menos de 50 minutos la charla, un brevísimo estado del arte es que hay una metodología de reconstrucción de atractores cuya posibilidad teórica está garantizada por estos dos teoremas, el de Tackett y el de Sibvenko. Hay algunas aplicaciones promisorias, como la de Cope o la más moderna de Göring. Esta reconstrucción de atractores en la neurociencia es bastante actual. De hecho, Göring hace un pequeño review y encuentra que solamente hay 6 trabajos publicados donde se intenta reconstruir data experimental con esto. Es decir, acá hay mucha tela para cortar. Hay distintas metodologías. eh, Una es la de usar esta red, otra es usar un programa SIMD que se está empezando a desarrollar, operadores de Kuhlmann, Neural Nodes, son otras metodologías con las que no nos metimos, pero lo que tienen en común es que todas estas metodologías tienen la limitación en las métricas de comparación. Todas siguen la filosofía de Cope de usar la divergencia de Kullback-Leibler, que es lo que nosotros estamos mostrando que realmente no alcanza o que no está siendo adecuadamente interpretado. Y eso es lo que nos marca un poco el programa actual que tenemos con Guillermo, que es, bueno, en primer lugar, mejorar los programas de simulación, cosa que ya hemos hecho dentro de un rango aceptable, proponer una nueva métrica, que es lo que estamos haciendo, analizar la adecuación de esa métrica, tenemos que formalizar un poco más porque esta métrica es más adecuada que la de COPE, y algo que también nos requiere a nosotros, los datos con los que queremos trabajar, es adaptar el enfoque para altos niveles de ruido. COPE trabajó con información que le provenía de tomografías, que lo que tiene es que la data es muy suave. Entonces, algunas cosas se pueden calcular similar de manera más rápida. Los datos, como los que yo les mostré optogenéticos, tienen un alto nivel de ruido y por cuestiones biológicas ese ruido no se puede limpiar y tenemos que adaptar todo esto para que contemple, para que sean un enfoque que sea robusto a ese ruido. Y es por eso que también lo que mencionaba que nos gustaba esa curva, porque lo que vamos viendo en algunas simulaciones que hacemos es que a pesar de que haya ruido, la curva siempre tiene una cierta tendencia, a pesar del ruido, que nos permite encontrar una tendencia en la reconstrucción de los datos. Así que bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. Le agradezco que me hayan escuchado y ahí les dejo el QR del sitio web del grupo por si quieren ver un poco más las líneas que estamos trabajando. Muchas gracias de vuelta. Bueno, Juli, muchas gracias. Consultas, comentarios, observaciones. Primero del público virtual. Delphi, Eri, ¿tiene alguna consulta, un comentario o algo? ¿Hacerla, Juli? No, no, por mi parte, ningún comentario, un agradecimiento por todo esto que realmente desconocía, así que, y sigo desconociendo, ¿no? Pero me parece sumamente interesante abrir una ventanita hacia esto. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias a vos, María. La verdad que me pareció súper interesante. Quería consultar si algo de esto se ha aplicado en el estudio de corrientes, ¿Qué corrientes? corrientes de mar, por ejemplo, de canales. La verdad que no lo sé. La metodología de Ah, reconstrucción de tractores viene de la década del 80, se aplicó en dinámica de fluidos, se aplicó claro, en bueno, por eso biología. pensé, Se podría sí, aplicar, en principio, cualquier serie de datos, si lo tenés bien discretizado, se le puede aplicar la claro. metodología.
lo que vas a tener es con qué red vas a simular. Y ahí te conviene una red que sea capaz que sea adecuada a tus datos. La red que yo Exacto. tomé acá es una adecuada para datos neuronales, pero no es la que usan, por ejemplo, los físicos de fluidos, que usan otras cosas más suaves, o con convoluciones, etc. Pero Mm, bien. a Bueno, lo priori, voy a compartir acá con los físicos de la Universidad de Tierra del Fuego, acá en Ushuaia, eh, porque justamente están estudiando las corrientes y la verdad que creo que tiene mucho valor todo esto, así que bien. lo voy a compartir. Bueno, y si lo Gracias. así Sí, compartimos. sí, sí, voy a pasar. Sí, 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 obviamente que voy a generar el contacto, el vínculo. Sé que hubo gente Genial. de Córdoba que lo aplicó a cuestiones de meteorología, allá por el Ah, año 2015, por si quieren buscar la referencia. ok, bien, buenísimo. Bueno, gracias, miles. A vos, Erika. Bueno, ¿alguien del público presencial acá? ¿Tiene alguna duda, consulta, comentario? Te decimos a vos, boludo, sí. Como quieras. Sí, porque si no te voy. Dale, Tram. A ver, habla Yo fuerte a ver si te escuchan. no sé si me escuchás, Ulises, ¿me escuchás? Sí, sí. Me escuchan en todos lados. No, yo lo único que te quería, que medio dejaste la pregunta medio ahí como el anzuelo para que preguntemos, me parece. El tema de que dijiste que hay varias redes que se ajustan bien. Sí. ¿Cómo, cómo solucionar eso? ¿Cómo elegís? O bueno, o si no elegís y te quedás con... No, en realidad, cuando uno entrena en una red, el entrenamiento no es tan determinista. Siempre pone un poco de ruido para que la red a la que uno cae sea robusta. Pero si yo corro 2 veces el mismo entrenamiento, nunca me va a dar 2 veces la misma red. Ah, bien, está. Sí. Y ahí lo que uno hace es, intenta con estas divergencias, por ejemplo, tratar de encontrar alguna que funcione. O si hay una red que me dio menor que el epsilon que yo fijo, puede ser muy pequeño, ya me quedo con esa. Pero digamos, en realidad esto de que haya muchas es una fortaleza del método porque significa que si una no te anduvo, volvelo a correr que seguramente vas a caer en otra que por ahí te sirve más. De hecho, en la práctica lo corren 3, 4, 10 veces y de esos 10 resultados toman el que más les sirve. Claro, claro. Es la ventaja de que el entrenamiento red nunca es determinístico en general. Y eso tiene que ver con los métodos que se usan de descenso de gradiente, siempre se usa una pequeña componente de ruido y bueno, eso ya es más de cálculo numérico que de sistemas dinámicos. Y Pero nosotros lo usamos como cajas negras, o sea, ponemos la red, programamos un poco en Python y corremos el sistema. claro. Y te sirve que quede solamente dentro del umbral, no, no te importa que sea óptimo. Claro, no, no, dentro del umbral. Después la optimalidad la voy a definir con la divergencia Kuppler-Leibler o incluso con las predicciones. Si la Claro, predicción que hace la red me da algo que realmente yo sé que nunca va a pasar en el cerebro, bueno, descarto y vuelvo a entrenar. está bien. La red óptima no te interesa. Y generalmente requiere algún poco de información ad hoc, de que vos sepas qué pasa con tus datos, de que sepas de qué área del cerebro, qué comportamiento más o menos debe tener para tener un criterio extra que te permita descartar lo que vos obtengas. ¿Alguna otra pregunta, Sí, comentario? yo quiero aprovechar, te hago una pregunta. Ulises, buenísima lo de la charla. Una pregunta que a mí me interesaba es, los datos que ustedes usan son de ratones, ¿no? Esas señales. Sí. Asumo que en algún momento la idea es entender el cerebro humano. Eso, ¿cuán alejado es los datos? No, no podemos porque, a ver, la metodología optogenética implica infectar y salvo un condenado a muerte, nadie va a querer que le infecten el cerebro con virus. Así que eso ya te limita la adecuación. Pero por eso se estudia el hipocampo, porque el hipocampo es una estructura del cerebral que tenemos todos los mamíferos y otros vertebrados que se comporta más o menos de manera similar. Entonces, conociendo el hipocampo de ratones o a veces también de tortugas o de gatos, uno puede más o menos inferir algunas cuestiones sobre el cerebro humano, que después las corrobora con un método no invasivo como puede ser la tomografía, por ejemplo. Pero este método en particular de datos optogenéticos no se hace en humanos por una cuestión ética. Ni siquiera se hace en primates, que yo sepa. Se hace en ratones o felinos. De hecho, conseguir la autorización para hacerlo también. La gente con la que trabajo tiene todo un departamento de legales donde presentan informes de sanidad animal, de bienestar animal, etcétera, para que les autoricen a hacer los experimentos.
¿Alguna otra Bueno, pregunta? también en la obtención de esos datos. Bueno, Uli, te agradecemos de nuevo. Les agradezco a ustedes por escucharme y bueno, Bueno, muchísimas gracias, Uri. La verdad que es un placer escucharte, muy clara la charla. Así que bueno, pausamos la grabación. Si queremos, si